dicen que para acabar primero, primero tienes que acabar. Pero en la Fórmula 1 hay una regla no escrita que es aún más importante. Para acabar primero, primero tienes que leer el reglamento y encontrar lo que por no por dice. Bienvenidos a la zona gris. Ese lugar oscuro donde la ingeniería se encuentra con la abogacía. Hoy no vamos a hablar de pilotos, ni de adelantamientos, ni de paradas en boxes. Hoy vamos a hablar de las mentes maestras que miraron un libro de reglas de 100 páginas y encontraron el hueco perfecto para colar un elefante. Desde ventiladores que aspiran el asfalto hasta pedales de freno extra que giran el coche. Desde tanques de agua falsos hasta códigos informáticos ocultos. Esto no es hacer trampa, técnicamente. Esto es aprovecharse del sistema. Prepárate, ajusta tus cinturones, porque vamos a destapar los archivos secretos de la FIA. Estas son las 5 veces que la Fórmula 1 tuvo que prohibir inventos porque eran sencillamente demasiado rápidos. Caso 1. La aspiradora de asfalto. Año 1978. La Fórmula 1 estaba dominada por el efecto suelo que había introducido Lotus. Básicamente los coches tenían forma de ala invertida para pegarse al suelo. Pero había un problema para el equipo Brabham. Su motor Alfa Romeo era demasiado ancho y plano. No podían copiar el diseño de Lotus. Aquí entra Gordon Murray, quizás el ingeniero más creativo de la historia. Murray leyó el reglamento y encontró una frase clave. Cualquier dispositivo cuya función primaria sea aerodinámica debe ser inmóvil. Quedaos con la palabra primaria. Murray diseñó el BT-46B. Colocó un ventilador gigante en la parte trasera del coche. Cuando la FIA preguntó, Murray dijo con cara seria: señores, este ventilador es para enfriar el motor. El radiador está mal situado y necesitamos flujo de aire. Era una verdad a medias. Sí, enfriaba el motor. Pero su función secundaria y la que realmente importaba era succionar todo el aire de debajo del coche, creando un vacío tan brutal que el coche se pegaba al asfalto como una ventosa. Cuanto más aceleraba el piloto, más giraba el ventilador y más agarre tenía. Era un monstruo. Llegamos al Gran Premio de Suecia de 1978. Niki Lauda se sube al coche. En clasificación, a propósito, clasifican con tanques llenos para no llamar la atención. Pero en carrera fue una masacre. Lauda adelantó a Mario Andretti por fuera, en una curva llena de aceite, como si el coche fuera sobre rieles. Ganó la carrera con 34 segundos de ventaja. Los otros pilotos estaban aterrorizados. Decían que el Brabham les tiraba piedras a la cara por la fuerza del ventilador. Bernie Ecclestone, que era el dueño del equipo, sabía que si seguía usando ese coche, la guerra política destruiría la F1. Así que, aunque el coche fue declarado legal en esa carrera, lo retiró voluntariamente. El Fan Car corrió una sola carrera y la ganó. Efectividad del 100%. Un récord que nunca será batido. Caso 2. El peso pluma y el agua. Avanzamos a 1984. La era de los motores turbo. Potencia brutal. Consumo brutal. El equipo Tyrrell era el último romántico usando motores atmosféricos Ford Cosworth. Tenían menos potencia, así que necesitaban ser más ligeros. Mucho más ligeros. El reglamento decía: el coche debe pesar un mínimo de 540 kilogramos en cualquier momento de la carrera, pero también permitía rellenar fluidos, agua, aceite antes del pesaje final. Ken Tyrrell y sus ingenieros idearon un plan digno de una película de atracos. El coche corría la carrera con un peso real de unos 500 kilogramos, muy por debajo del límite legal. Eso los hacía rapidísimos en las curvas y cuidaba mejor los neumáticos. Pero, si los pesaban al terminar, serían descalificados. La solución: en la última parada en boxes, los mecánicos de Tyrrell inyectaban galones de agua en un tanque especial para enfriar los frenos. Pero no era solo agua. Cuando la FIA empezó a sospechar, tomaron muestras de ese tanque. Lo que encontraron fue impactante. El agua estaba mezclada con perdigones de plomo, bolas de metal pesado. La idea era simple: correr ligeros toda la carrera y en la última vuelta llenar el coche de plomo y agua para dar el peso en la báscula. Esta vez, la FIA no tuvo piedad. No fue una laguna legal, fue considerado un engaño deliberado a la integridad del deporte. Tyrrell fue descalificado de todo
el campeonato de 1984, un borrón histórico para una escudería legendaria. La lección aquí es: puedes doblar las reglas, pero no puedes esconder plomo en el agua. Caso 3. La mano mágica. Saltamos a la era moderna 2010. La aerodinámica lo es todo. Los ingenieros saben que para ir rápido en recta necesitas poca resistencia al aire, poco drag, pero para ir rápido en curva necesitas mucha carga aerodinámica, mucho drag. Son opuestos. El reglamento prohíbe las partes aerodinámicas móviles. No puedes tener un alerón que se mueva. El DRS llegaría un año después. Los ingenieros de McLaren miraron el cockpit, la cabina del piloto. El reglamento dice que ninguna parte del coche puede moverse excepto el piloto. Inventaron el F-Duct. Era un conducto de aire que iba desde el morro del coche, atravesaba el habitáculo y llegaba al alerón trasero. En condiciones normales el aire fluía y generaba carga para las curvas. Pero en las rectas, el piloto, Hamilton o Button, tapaba un pequeño agujero dentro de la cabina con su mano izquierda o con su rodilla. Al tapar ese agujero, cambiaban la presión del aire, el flujo se rompía, entraba en pérdida en el alerón trasero y de repente el coche ganaba entre 10 y 15 km por hora extra. Era genialidad pura. El coche no tenía piezas móviles. La pieza móvil era el piloto. El problema es que obligaba a los pilotos a conducir a 300 km por hora con una sola mano, mientras usaban la otra o la pierna para tapar agujeros. Todos los equipos lo copiaron en meses. Ferrari, Red Bull, todos. La FIA, preocupada por la seguridad, pilotos trazando Eau Rouge con una mano, lo prohibió para 2011 e introdujo el DRS como solución segura. Pero durante 2010, la rodilla de Hamilton valía décimas de segundo. Caso 4. El freno que gira. McLaren repite en esta lista porque en los 90 tenían a Adrian Newey y a Steve Nichols. En 1997, un fotógrafo de la revista Funo Racing, Darren Heath, notó algo raro. Los discos de freno traseros de los McLaren se ponían al rojo vivo, en mitad de la aceleración al salir de las curvas. ¿Por qué frenarías cuando quieres acelerar? Heath consiguió una foto del interior del cockpit y ahí estaba la prueba del delito. Un coche de Funo tiene 2 pedales, acelerador y freno. El McLaren tenía 3. ¿Para qué servía el pequeño pedal extra a la izquierda? Era un freno selectivo. Permitía al piloto frenar solo una de las ruedas traseras. Imagina un tanque o un tractor. Si frenas la rueda derecha, el vehículo gira bruscamente a la derecha. McLaren usaba esto para eliminar el subviraje. El piloto entraba en la curva, pisaba el tercer pedal, la rueda interior se frenaba y el coche rotaban hacia el vértice mágicamente. Podían acelerar antes que nadie. Fue declarado legal durante casi un año porque el sistema de frenos no estaba especificado como herramienta de dirección. Pero cuando Ferrari se enteró, protestaron argumentando que era una dirección a las 4 ruedas, que estaba prohibida. La FIA les dio la razón y el brake steer desapareció. Hoy en día, esta tecnología se usa en coches de calle deportivos, vectorización de par, gracias a este truco de la Funo. Caso 5. El motor misterioso. Y llegamos al caso más reciente y polémico, 2019. Ferrari tenía un motor que era un cohete. En las rectas le sacaban medio segundo a Mercedes. Lewis Hamilton decía por radio: no puedo seguirlos, es imposible. Los rivales hicieron los cálculos. La cantidad de combustible que puedes inyectar en el motor está limitada por reglamento a 100 kg por hora. No puedes pasar de ahí. Para tener esa potencia, Ferrari tenía por qué estar inyectando más gasolina. Pero el sensor de la FIA decía que todo estaba bien. ¿Cuál era el truco? Nunca se ha confirmado oficialmente porque el acuerdo fue secreto, pero la teoría técnica aceptada por todos en el paddock es la del aliasing. El sensor de la FIA mide el flujo de gasolina a intervalos regulares. Digamos, mide cada 1 segundo, es un ejemplo. Se sospecha que Ferrari diseñó un sistema que inyectaba chorros enormes de gasolina justo en los milisegundos por las mediciones del sensor. Cuando el sensor miraba, todo legal. Cuando el sensor parpadeaba, ¡boom!, potencia extra. Red Bull lanzó una consulta técnica a la FIA preguntando si podían hacer algo similar. La FIA dijo absolutamente no e instaló un segundo sensor encriptado para 2020. El resultado, el Ferrari de 2020 perdió 50 caballos de potencia de la noche a la mañana y cayó a la zona media de la parrilla. Pasaron de ganar en Monza a luchar por entrar en la Q3.
Fue la confirmación silenciosa de que la trampa existía. La historia de la Fórmula 1 no es solo la historia de pilotos valientes. Es la historia de una persecución de gato y ratón. La FIA escribe las reglas para frenarlos y los ingenieros buscan la forma de romperlas para ir más rápido. ¿Es esto hacer trampa? Si le preguntas al equipo que pierde, sí. Si le preguntas al equipo que gana, es interpretación creativa. Y si nos preguntas a nosotros, los fans, es la esencia pura de este deporte. Porque queremos ver las máquinas más rápidas del mundo y a veces, para lograrlo, hay que ser un poco pirata. Ahora quiero leerte a ti. De todos los casos que hemos visto hoy, ¿cuál te parece la mayor genialidad y cuál una trampa sucia? ¿Crees que el dominio actual de Red Bull esconde algún secreto que aún no hemos descubierto? Escribe tu teoría en los comentarios, los leo todos. Y si te ha gustado descubrir el lado oculto de la Funo, dale a ese botón de suscribirse y activa la campanita. En este canal no solo vemos carreras, entendemos por qué se ganan. Soy Paddock y nos vemos en la próxima Bandera a Cuadros.